Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Qué alegría, un miércoles más de Club de Lectura Simétrico. A ver quién está por aquí. Bueno, ya veo a Elio Piñón que está preparadísimo. Elio, dame unos minutitos que vamos a esperar a que nuestros asimétricos y a nuestras asimétricas se vayan uniendo y a ver quién va a compartir esta tarde con nosotros este ratito. A ver que veo ya, veo al Jarife por aquí, veo a Carluis Pérez, a Sofía Álvarez, ¿puede ser? Ignasi Bardera, bueno, veo que os estáis uniendo con tranquilidad. Ya sabéis que este vídeo después, cuando, en fin, si no lo podéis ver ahora, lo que sea, no pasa nada, no hay problema, se va a quedar grabado, ¿vale? Sé que todos y todas tenéis mucha ilusión y mucho interés por escuchar la charla de hoy con nuestro queridísimo Elio Piñón y este libro Observaciones elementales sobre el proyectar. Vamos a ir, eso, lo dicho, dándoos tiempo para que os vayáis uniendo y os vayáis sumando a la sesión. Y mientras tanto, como hago siempre, si os parece bien, le voy a dar las gracias a nuestros invitados de las semanas pasadas. Al primero que le quiero dar las gracias es a Cristian Cámara, que por desgracia hubo muchos problemas de conexión y tuvimos que suspender la sesión porque, bueno, no se oía bien, etcétera. Ya estamos intentando cuadrar con él una nueva sesión para no perdernos el libro de Bárbara Stepanova, Constructivismo y Creación. Vamos a intentar por todos los medios que sea lo antes posible y que podamos compartir esa sesión con él. Y luego vamos a agradecer, por supuestísimo, a nuestros queridos Ariadna Cantis y Javier Peña Ibáñez, con quienes estuvimos visitando la exposición Madrid Diversa la semana pasada en Centro Centro. No os perdáis la sesión porque además la expo creo que cierra ya en febrero. O sea, si tenéis oportunidad de ir a verla, estáis en España, en Madrid, y tenéis oportunidad de ir a verla, os animo muchísimo a que la hagáis. Y si no, tenéis la sesión del club en la que, bueno, pues los dos comisarios, Ariadna y Javier, os la cuentan maravillosamente bien. Así que ahí la tenéis en nuestro canal colgada. Esta sesión, como os decía antes, también se va a quedar colgada, con lo cual no os preocupéis. Antes de incorporar a Elio a la sesión, que ya voy a ello, Elio, os recuerdo que aquí abajo podéis trasladarnos vuestras preguntas, vuestros comentarios aquí abajo, pero también aquí. En este apartadito de preguntas, ahí es fantástico porque yo las veo directamente. Así que si tenéis cualquier comentario, pregunta que queráis que le pueda trasladar al querido maestro Elio Piñón, hacedlo en el directo porque yo voy a estar muy atenta, ¿de acuerdo? Pues nada, ya veo que sois muchos y muchas los que os estáis uniendo. Veo así a Jordi, veo a Emma Peláez, a Sanca Valverde, Cristian Chacón, Cami Santi Esteban, Nicolás Sica Arquitecto. Bueno, veo que ya estáis todos y todas muy preparados. Elio, te mando la invitación para transmitir en directo y arrancamos con la sesión. Vamos allá. A ver. Yo creo que ya estamos. Hola, Elio. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy Muy bien, bien, contentísima de volver a tenerte aquí con nosotros y con nosotras. ¿Cómo estás? ¿Cómo va perfecto. todo? Muy bien, Muy perfecto. bien, ¿no? Todo controlado, yo creo que sí, que vamos a pasarlo Es- bien. Hombre, yo estoy convencidísima. Ya hay muchísima gente aquí detrás ya deseando escucharte, deseando que hablemos de este libro nuevo que hemos tenido el privilegio de editar contigo. Pero antes, si te parece, como siempre hago, Mm. te presento. Yo sé que tú no lo necesitas y además que todo el mundo sabe perfectamente quién eres, pero a mí me gusta presentar a mis invitados y creo que es de rigor hacerlo, ¿vale? Entonces, un minutito te presento y Sí, arrancamos con la sí, sesión, ¿te parece? sí, perfecto. Genial, pues vamos allá. Hoy estamos, como veis todos y todas, con Elio Piñón, que es arquitecto, doctor arquitecto y catedrático de proyectos.
por la ETSAP de la Universitat Politécnica de Cataluña, miembro fundador de la revista Arquitecturas BIS, miembro también de la Real Academia de Doctores de Barcelona, fue vicerrector de programas culturales de la UPC entre 1998 y 2002. Ha impartido conferencias. Elio, has estado por todo el mundo ya, yo creo. No sé qué países te faltan, pero vamos, desde luego tienes un recorrido internacional impresionante. Por supuesto, en España, Italia, Europa en general, Suiza, Portugal y por supuesto también en Latinoamérica, desde donde yo creo que hay muchísima gente hoy conectada. Podéis decirnos aquí abajo en los comentarios desde dónde nos estáis viendo, que nos hace mucha ilusión. ¿A que sí, Elio? Saber desde dónde nos están viendo esta tarde. Pues en países, has dado clase pues en países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Venezuela o Colombia, por decir algunos, porque la lista es muy larga. Eres autor de más de 20 libros, como por mencionar algunos, Curso Básico de Proyectos, que se publicó en el 98, Elio Piñón, Pasión por los Sentidos, del 2003, Teoría del Proyecto, que se publica originalmente en 2006, pero nosotros también hemos tenido la grandísima oportunidad de reeditarlo aquí también con iniciativa digital en la colección poliédrica. De hecho, mira, ahí está, ahí lo tengo. Y hay una sesión de ese libro también, Elio, que hicimos juntos hace unos meses. Lo podéis ir a buscar a nuestro canal, porque ahí está. Y hoy, Elio, hoy presentamos este nuevo libro, Observaciones elementales sobre el proyectar. Yo creo que podemos arrancar con la sesión y así como la primera pregunta que quizás están haciendo pues nuestros lectores, lectoras y los que están ahí detrás es en esta en esta secuencia de libros, ¿no? Que está Teoría del Proyecto, luego estaba el proyecto Un Café con Elio, que desde aquí les mandamos un abrazo enorme a la cooperativa Jordi Capell y sobre todo a Marc Longarón, que nos ayudaron, lo hicieron maravillosamente bien para ese proyecto digital, y ahora se corporiza en este libro Observaciones elementales sobre el proyectar. ¿Qué relación hay entre estos tres modos, por así decirlo, de expresión? Cuéntanos. Sí. Mira, pues lo primero que quisiera decir es que los tres corresponden a un periodo que es aquel en el que yo suelo decir que me dejé la profesión para dedicarme a la arquitectura. Esto, más allá de lo que pueda parecer demagógico, en mi caso es claro, y no voy a extenderme en explicar eso porque se hace porque cualquier profesional me entiende. Sí, hace más o menos de entre 20 y 25 años, que es cuando yo empecé a producir los primeros textos de teoría del proyecto, puesto que teoría del proyecto no es una teoría sistemática, como todo el mundo sabe, es una serie de ensayos escritos en torno al proyecto en un momento determinado en el cual yo estaba, pues eso, dejándome la profesión para dedicarme a la arquitectura, que quiere decir dedicarme al proyecto. ¿Qué es que antes no me dedicaba al proyecto? Antes me dedicaba al proyecto de lo que me encargaban, así me dedico al proyecto de lo que yo creo que sé hacer. Con lo cual, creo que soy mucho más útil una persona como yo que ha dedicado prácticamente toda su vida a la enseñanza. O sea que, y me encanta este acto concretamente porque cierra el ciclo de teoría del proyecto, Café con Elio y observaciones elementales, porque en realidad yo digo siempre lo mismo. Como decía Fortini, cuando uno sabe lo que dice, diga siempre lo mismo. Lo que ocurre es que busca diferentes ocasiones para poderlo decir. Pero eso tampoco es exactamente así. Decimos más o menos lo mismo. Yo tengo un amigo que me dice, siempre me dice, Elio, tú siempre me sorprendes porque cuando empiezas a hablar yo sé lo que vas a decir, pero cuando acabas siempre me sorprendes. Y digo, es que tú haces mal de creer que sabes lo que voy a decir. Claro, porque es muy fácil caricaturizar lo que dice alguien. Sí, lo que dice es aquello moderno. Sí, oiga, que hay más matices. No. Pues bien, entre estos tres episodios hay muchos matices, como por ejemplo el paso del tiempo, como por ejemplo los 200 proyectos que yo he producido personalmente desde 2000 a 2023. 200 proyectos, me dirán, 200 proyectos, sí, naturalmente no ejecutivos, pero también digo que el aspecto arquitectónico de esos proyectos no habría que insistir mucho más si hubiera que hacer un ejecutivo. Los aspectos técnicos naturalmente están considerados pero no descritos, pero que son 200 proyectos que dan una experiencia
que muy poca gente probablemente habrá tenido en su vida. Bueno, pues estos 3 proyectos marcan un poco o están guiados por la experiencia y por la adquisición que he ido sufriendo en todos estos años. Y yo, a veces hablando con otros que escriben, siempre comentamos, ¿verdad que en el fondo escribimos para nosotros mismos? Yo creo que el que no quiera engañar tiene que decir que sí. Uno escribe para aclararse, es que eso es así. Escribe para aclararse, para responder a aquellas preguntas que se hace y que si no es a través de una reflexión teórica no encuentra respuestas, porque no son respuestas que se encuentran en el sentido común. Ahora, entonces, ¿por qué publicamos? Hay muchas respuestas. Hay aquella que dice, para no estar toda la vida corrigiendo las pruebas, que esa es una que no está mal. Esa es una que no está mal. Luego, Elio, no está nada mal, te diré esa, ¿eh? Pero es que además publicamos porque tenemos amigos, tenemos seguidores, tenemos gente que les interesa lo que pensamos y también nos sabe mal quedar como unos tipos estrechos y que se lo quieren guardar todo para ellos. Además, a mí me dicen a veces que soy generoso. Yo no sé si se puede ser más, pero yo todo lo que hago lo muestro. O sea, pero todo quiere decir todo. No es aquello de que selecciono. En mi web pueden ver todos, pero por años consecutivos, todo lo que he ido haciendo. Y cuando paro la web, que ahí sí que tengo que disculparme porque la interrumpimos hace un par de años, cuando arranqué con Instagram, se puede seguir el itinerario con Instagram. Pues bien, yo tenía mala conciencia, porque yo pensaba que había dejado a mis amigos en la estacada. Los había dejado con un embolado, porque la teoría del proyecto no es que sea ni más difícil ni más fácil que otros libros, pero plantea muchas cosas que es muy difícil de tragar así de momento. Y además es que esas cosas no son necesarias para ser un buen arquitecto, eso es lo mejor. El otro día me decía un compañero con el que tomo cafés aquí, que fue exalumno, claro, que toda la gente que conoces al final han sido exalumnos, y me decía, no, es que yo hice el máster contigo, pues no me acordaba. Sí, y me acuerdo muy bien que cuando tú ibas a seleccionar la gente que venía al máster, pues tú querías que fueran a hablar contigo, aunque fuera 5 minutos o 10. Digo, sí, de eso sí que me acuerdo. Y decir, ¿y tú sabes qué me preguntaste? Pues no. Me preguntaste si yo ya sabía que eso no me iba a servir para nada. Y entonces él, y digo, ¿y tú qué me dijiste? Y dije, no, claro, por eso vengo. O sea, fantástico, miel sobre hojuelas. O sea, no, porque es verdad. Era perfecto para el máster, Elio, era perfecto entonces. Yo, lo que no quiero es engañar al personal. Y hay mucha gente que preferiría que le engañase, que le dijera, no, si usted lee este libro, usted va a proyectar mejor. No es verdad. Grandísimos arquitectos de los que yo más admiro no han tenido ni idea de lo que quiere decir ninguna de las palabras que yo utilizo ni siquiera en una introducción. O sea que, ahora, entonces, ¿para qué sirve? Es que yo, perdón, no, sirve para conocer aquello que no conocería si no fuera a través de la teoría. Hay un equívoco de que la teoría da las pautas para luego realizar la práctica. Eso no es verdad. Eso no es verdad y además eso, por lo menos no es verdad en la situación actual. Hay momentos en la historia en los que esto ha podido ser verdad, que hablaremos de ello. Pero, por ejemplo, cuando estudiábamos matemáticas, había la teoría y los problemas. ¿Alguien me puede decir honestamente si, sabiéndose la teoría perfecta, sabía hacer problemas? Pues no. Hacer problemas era una habilidad especial que tenías que te hacía ver la cuestión. La teoría lo que te permitía era entender el asunto. Bueno, pues entonces yo tenía la teoría del proyecto con la cual yo entendía el asunto, pero yo dudaba que eso fuera fácil de entender por otro, que no se hubiera hecho las mismas preguntas que me hacía yo. Entonces yo tenía esa resquemor, como esa mala conciencia. Y en eso vino el COVID. Vino el COVID y cuando más o menos se fue acabando el COVID, todavía no acabó, empezaron a hacerme propuestas de dar conferencias online. Claro, lo primero siempre, miedo a lo desconocido. Yo decía, bueno, yo he hablado mucho, he hablado demasiado, además pensando conferencias. Otra vez volver a reflexiones que vuelven a marear a la gente, que además se les marea de verdad. Y yo decía, no, mire, tal. Y volvía a otro, pero usted se equivoca, yo creo que usted tendría que... Sí, pero mire, yo ya soy muy mayor y yo buscando excusas. Y un buen día pensé, tú no estás haciendo gilipollas con esto, porque es que es un medio de difusión en el cual tú realmente podrías decir aquellas cosas que crees que sí que podrían utilizarlas. Y entonces fue cuando se me ocurrió lo del café, porque lo del café tiene, aparte de la duración, que efectivamente los 10 minutos yo creo que fue un acierto, tiene lo del carácter también. Una cosa que se puede hablar en un café no es una cosa esencial, no es una cosa básica. Por tanto,
Bueno, pues lo has oído en un café tú mismo, tú harás. Ujú. Y cuando ya habíamos acabado las grabaciones y el café y tal, un día tomando café con este amigo que le dije que no iba a aprender nada y me dijo que ya lo sabía y por eso venía, este mismo aquí al lado de casa en un bar, me dijo, Elio, ahora lo que estaría fantástico es esto, llevarlo a un libro. Y dije, no, ya me has matado. Porque yo llevaba 5 meses preparando los cafés. Tú no sabes lo que supuso Ujú. preparar los cafés. Preparar 10 minutos, ya sabes aquello. Hoy te escribo, querida, te escribo largo porque no he tenido tiempo para escribirte corto. Bueno, pues Mm. esto es lo que pasó. Yo tuve que escribir primero 10 páginas de cada café y hacer un Ujú. extracto. Y la primera prueba de grabación, que aquí está el Ignasi y lo puede explicar, la primera prueba de grabación, que yo me había hecho un resumen, a mi modo de ver, muy resumido de lo que había escrito, cuando llevaba un cuarto de hora y vi que me faltaba más de la mitad, dije, paren, lo siento, perdonen todos, venimos otro día. Todavía era largo. Entonces, esos 3 páginas me las reduje en una página, solamente con Ujú. palabras. Ahí sí. Y ahí, por una especie de milagro, todos fueron en torno a los 10 minutos, 9 minutos, 10 minutos, con lo cual quedamos encantados. Bueno, ¿cómo se ha hecho el libro? Por entrar en tema. Pues yo tenía escrito el libro en 6 o 7 páginas por tema, por café. Tenía Ujú. escrito en 3 páginas por café. Y tenía escrito o esquematizado por una página por café. El una. Yo tuve que, con la experiencia de la expresión verbal y tal, volver a la de 10 páginas, redactarla de nuevo, o sea, 2 meses prácticamente sin hacer nada más. Y afortunadamente yo creo que quedó bien. Y os agradezco mucho que lo hayáis publicado porque de esta manera yo creo que he explicado el ciclo que junta las 3 formas de expresión, digamos, de... Qué bonito, Elio, ¿no? O sea, una cosa que lleva acompañándote, ¿no? En esa primera publicación de Teoría del Proyecto en 2006, que ahora, después de todo este proceso en el tiempo, se haya Casi 20 convertido en años otro después. libro. Casi 20 Casi años 20, después, sí, se recupera también en un trabajo de ida y sí, vuelta, como el que acabas de contar, ¿no? Primero me lo resumo todo, luego lo tengo que volver a resumir, pero luego lo tengo que volver a contar y a transformar para un libro, que no es lo mismo que claro, una conversación, ¿no? Es sí, 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 precioso, precioso lo que acabas de contar. Y Elio, dentro de estos cafés, que luego ahora ya son libros, ahora ya tienen sí. cortes de libro, ¿qué nos podemos encontrar en estas observaciones sobre el proyectar? O sea, es el mismo contenido, hemos cambiado, has añadido, has Sí. seleccionado, ¿cómo has planteado el contenido del libro? Mira, el contenido es idéntico con un café más que no lo di en los 12, no sé por qué, si porque 12 era un número que me Uh gustaba -huh. o porque no se me ocurrió, que es el último, que creo que lo habéis puesto como una especie de apéndice, que está muy bien, que es sobre Uh el -huh. instrumento. O sea, Uh -huh. mis amigos saben que yo soy un forofo, como dicen los de fútbol, del ordenador. O sea, que yo pienso Uh -huh. que el ordenador, concretamente los programas digitales de proyecto y de render, es la mayor Uh -huh. aportación a la arquitectura que ha habido desde Leonardo da Vinci. O sea, pero lo veo así de claro. Que además Uh es -huh. como obvio, ¿no? Que es así. Ahora, el ordenador no para dibujar, porque para eso ya dibujábamos a mano. El ordenador para Uh -huh. construir. O sea, ¿cuál es la Uh ventaja -huh. fundamental del ordenador? Que el ordenador, por una parte, te hace construir como construirías en la realidad. Y segundo, te permite ver lo que haces. Que eso es Uh fundamental. -huh. Pero Uh -huh. claro, como venimos de una época de lo menos 40 o 50 años de conceptualismo, donde no hacía falta mirar, y así está la capacidad de mirar de los arquitectos bajo mínimos, porque todo se trataba de pensar y de que una cosa fuera coherente con la otra y tal, pues esto a mucha gente le asusta, porque dice, caray, yo voy a Uh ver -huh. lo que hago, qué horror, y si no sé si me gusta o no, o sea, Uh que -huh. plantea ese problema. Bueno, pues eso yo lo añadí en último, porque me parece bien, es como un corolario de todo lo demás. Uh -huh. Que por cierto, tengo que decir que esos cafés están en el canal de Instagram de la KPI, ahí los tenéis disponibles. No sé si en algún sitio más, Elio, si están en tu web, no lo Están, sé, pero están están en tu web. en mi perfil de Instagram. En mi En el perfil de perfil de Instagram están Instagram de también. Elio también está.
o sea que podéis verlos, ahí los tenéis, digamos, ese formato hablado de Elio, ¿no? Y Elio, en estos 13 temas, ¿no? Por supuesto, el último que comentabas aquí el del instrumento, la mirada, bueno, también hablas de otras cuestiones que te han interesado, pues también desde teoría del proyecto, ¿no? Pues Claro. que es la arquitectura, el arquitecto como artista, en fin. Cuéntanos un poco esa secuencia, aunque sea casi leyendo quizá el índice del libro para un poco para poner en situación a los que nos están escuchando detrás. El libro no lo tengo a mano, o sea que lo tendré no que lo recordar. Tienes. Bueno, pues no, pero te lo puedo ir recordando yo. O sea, que es la arquitectura, ¿no? El arquitecto es el arquitecto un artista, arquitectura y tectonicidad, que es la arquitectura moderna, las fake news de la arquitectura moderna. Este capítulo me parece muy interesante, que deberíamos comentar ahora. Arquitectura y ciudad moderna, arquitectura, juicio estético, teoría, juicio y proyecto, el proyectar no es innato, idea, forma y proyecto, 5 axiomas sobre el proyecto y 5 consejos para proyectar. Y además ese epílogo del que comentabas, ¿no? Del instrumento y la mirada, ¿no? Entonces estos temas, este repaso así, son los cafés, ¿no? Que se transforman ahora en esto. Y en esta cuestión, ¿no? Hay una cuestión también que comentabas ahora, que es el tema de la construcción, ¿no? El tema de la construcción en el que tú, digamos, en el libro también hablas de Schilling, ¿no? Que define la arquitectura como esa representación de la construcción, ¿no? ¿A qué construcción se refiere? Sí, esta es una definición que yo he escuchado a Carles Martí, pero que yo nunca he leído. O sea que siempre digo, y supongo que él ha escuchado a alguien que sí que la ha verificado. Lo que sí que es perfectamente posible que Schilling dijera esto, porque no se conozca muy bien su obra, pero conozco más o menos sus ideas estéticas. Mira, la representación de la construcción, yo creo que es la mejor definición de arquitectura que hay. Si vamos a ver qué es la arquitectura, si vamos a ver cómo se hace, eso es otra cosa, porque él ahí ya no se mete. Y habría que decir una cosa. Primero, me gusta siempre insistir en la noción de representación. ¿Qué quiere decir representación? Porque hay gente que lo interpreta como enfatización, acentuación, exhibición. No, no es eso. Entonces el brutalismo sería el máximo de la arquitectura y no es cierto que sea así. Representación de la construcción quiere decir buscarle un modo distinto de parecer algo que si no la filtramos por la mentalidad de un arquitecto, en este caso, va a ser simple construcción, simple técnica. Por tanto, por definición, la arquitectura, si es algo que la técnica, es porque alguien ha filtrado la lógica constructiva y le ha dado otra lógica que, sin ser contraria a la constructiva, la engloba, la contiene. Pero ¿estamos hablando solo de la construcción física, de la construcción del ladrillo, del hormigón? No. Yo estoy convencido de que no estamos hablando solo de eso, porque conociendo a Schilling, no puede ser que entendiera la construcción solamente como aquello material. Si Schilling decía que el arte es la representación del absoluto, es muy improbable que al referirse de la construcción se refiriera a la construcción del albañil. Él se estaba refiriendo a la construcción como acto supremo de ordenar y enlazar elementos. Eso sí. Y eso ya no solamente se ordenan y se enlazan ladrillos, sino que se ordenan y se enlazan espacios, y se ordenan y se enlazan plantas. Es decir, a la construcción como hecho supremo. Y en ese sentido, claro, es una definición de filósofo. Tampoco puede pretender una cualquier persona que se aproxima a la teoría de la arquitectura o incluso a la literatura periodística sobre arquitectura pretender entender eso, ¿no? Porque reducirlo sería una injusticia que haríamos y una mala pasada que le haríamos a Schilling. O sea que, sobre todo, cuando se habla de representación, es buscar algo que dé cuenta de... Mira, el ejemplo más claro que supongo que Schilling tenía en la cabeza es los órdenes clásicos y los tipos clásicos. Los órdenes clásicos y los tipos clásicos es una manera de representar la construcción en todos los sentidos. En el sentido mecánico de arquitrar de friso y zornisa, también en el sentido de ir envolviendo unos espacios con otros, etc. En ese sentido, los órdenes clásicos. Por tanto, ¿qué es lo que yo aconsejo? Porque yo no sé lo que hay que hacer. Porque ya podemos hablar en una situación como la actual, donde no hay convenciones y cada uno tira hacia un lado, sería irresponsable por mi parte decir, no, lo que hay que hacer, no. Yo digo lo que hago yo. El que le interese cómo lo hago yo, que me siga. Pero yo digo cómo lo hago yo.
Bien, pues resulta que yo ahí daría un primer consejo. Si usted se busca una cosa parecida a los órdenes clásicos, naturalmente nada que ver con los órdenes clásicos, sino un equivalente, algo análogo a los órdenes clásicos, no de aspecto, sino de cometido en el momento del proyecto, usted andará mejor que si piensa resolver cada caso por sí mismo. Este es uno de los casos, por ejemplo, en el que era importante. Después, lo de qué es arquitectura. Hombre, pues a mí me parece importante decir que es arquitectura porque hay una corriente de gente que cree, que está diciendo que la arquitectura no es arte, que no es arte porque haciendo los edificios que estamos viendo a diario y los que salen en las revistas, eso... Y tienen razón en ese aspecto. O sea, los edificios que se hacen no son arte, no tienen nada que ver con arte. Eso es cierto. Pero es que la arquitectura no son los edificios. Ese es un matiz que a veces cuando luego me dicen, claro, es verdad. Sí, porque el lenguaje verbal decimos, no, yo he visto una arquitectura de no sé quién. No, la arquitectura no la has visto. La arquitectura es lo que hace que una construcción sea un buen edificio. La arquitectura es aquello que quedaría si quitaras de un edificio todo lo material. Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de principios y normas. Caray. ¿Te das cuenta? O sea que en ese sentido no habría que insistir mucho, porque la arquitectura es un arte porque lo dicen los libros de bachiller. Historia del arte, arquitectura, escultura y pintura. O sea que eso no hay que lo dude. Totalmente. Y en ese sentido, Elio, quizás retomamos un tema que yo creo que igual dejamos pendiente en aquella última conversación que tuvimos, ¿no? sobre teoría del proyecto. ¿Es el arquitecto un artista? Entonces, en tanto en que la arquitectura es útil, te pregunto, ¿lo es? Sí. Tú lo respondes aquí, pero te lo pregunto. Sí, yo suelo decir que un arquitecto no es un artista en el sentido que una persona puede ser rubio, o alta, o fea, o guapo. O sea, es evidente que no es algo que lo lleva puesto siempre. Un arquitecto puede, en determinados momentos de su vida, actuar como un artista, pero eso no le da un carácter. O sea, yo no considero un artista a nadie y considero que muchos arquitectos han rozado los ámbitos del arte en muchas ocasiones. O sea, que yo creo que sería mejor, además, para distanciarse de los que sí creen que son unos artistas y se comportan como tales, que asumiéramos que no, que hacemos un trabajo técnico sobre una actividad que es artística, que tiene un origen artístico. Mira, el ejemplo es los médicos. ¿Los médicos son científicos? No, yo no diría que un médico es un científico. Yo un científico considero una persona que se dedica a la ciencia de verdad, y un médico se dedica a curar, que está muy bien, pero no tiene nada que ver con eso. Ahora, un médico utiliza criterios científicos, claro. Pues es lo mismo que un arquitecto. ¿Y qué es un médico científico? No. Un arquitecto utiliza criterios de... Claro, si es buen arquitecto, más todavía. Pero que de ahí a ser un artista, es que me parece que es una manera de confundir al personal. Sí. Es importante esto que comentas. Y cuando vamos a hablar ahora un momentito de arquitectura moderna, porque el capítulo de las fake news de la arquitectura moderna a mí me interesa especialmente. Cuéntanos, ¿qué hay ahí en esa reflexión? Mira, es que la arquitectura moderna empezó por explicarla gente que no la entendía, porque era muy difícil. Yo comprendo que era muy difícil en los años 50 hacer un libro, un manual sobre arquitectura moderna. O sea, yo he podido hacer cosas así 70 años después, pero no entonces. O sea que... y entonces, pero se vieron obligados por el papel que desempeñaban en sus universidades, por el prestigio social que tenían o académico, y empezaron a explicar una arquitectura sin saber lo que era. Y entonces tuvieron que buscarse atajos. Y los atajos, pues habían todos. Las fakes son atajos. ¿Qué es funcionalismo? Hombre, no hay nada más equivocado que decir que la arquitectura moderna es funcionalista. Entre otras cosas, es desconsiderar la arquitectura de todos los tiempos. Porque es considerar que hasta ahora la arquitectura no ha sido funcionalista. Y que ahora de momento sí. Que es una manera de decir, esto que hacen es tan raro que si no se explica por la función no se debe explicar por nada más. Yo supongo. Después dijeron que era racionalista. ¿Por qué? Porque todo era recto. Pero qué manía, como si lo recto fuera lo racional y lo curvo fuera lo idílico, pero es todo muy, muy barato, es todo muy... Y entonces, claro, después dijeron que no servía para resolver los problemas de la ciudad. Y ha dado muestras de cómo ha resuelto problemas de la ciudad como ninguna otra arquitectura de la historia había dado. Y si no, que miren la plaza de Londres, la City Square,
por culpa del actual rey no pudo construir Mies van der Rohe. Y verán lo que es una intervención inteligente, sensible y eficaz en el centro de Londres, en el punto peor y más difícil de Londres. Es decir, ahí se han elaborado una serie de hates y como ahora se utiliza el término para las noticias, a mí me gustó ponerlo para que la gente, para que entendieran que todas esas cosas que leen de esos libros y que les han explicado sus profesores son mentiras. No por verdad, son mentiras directamente. Otro concepto que sobrevuela el libro también, Elio, es el juicio, ¿no? El juicio estético. Sí. Hablas sobre el juicio y entonces yo me pregunto si ese juicio es, digamos, una cosa que divide entre lo que está bien y lo que está mal, o tiene más que ver con no sé, con cómo lo ve cada uno, con cómo lo experimenta cada uno, cómo cada uno o cada una, no sé, utiliza la arquitectura. Cuéntanos un poco. Es que el tema del juicio está tan abandonado, pues bueno, primero por el desconcierto. O sea, en una situación en la que, desde que yo empecé en la docencia el año 72, habrá hecho 51, ahora 51 ahora, cada década más o menos se cambiaba de tercio, o sea, cada década se suponía que lo que estaba bien era una cosa. Esto dejaba, no a los alumnos por supuesto, a los profesores los dejaba completamente desconcertados, porque decían una cosa, pero a lo mejor pasado mañana tenían que decir lo contrario. Entonces el tema del juicio se ha dejado un poco, como además viene aquella cosa de que en cuestión de gustos todo es posible también, que eso me referiré también, porque eso en algunos ámbitos de la sensibilidad es cierto, por ejemplo en la comida. Yo nadie puede decir que alguien tenga mal gusto porque no le gusta el chocolate, a mí me encanta, pero bueno, pero es que más faltaría, es que el gusto del chocolate no es universal, como los valores estéticos son universales, claro. Entonces el juicio se ha abandonado y el juicio se ha dejado, pues eso, a que cada uno piense lo que quiera y si es posible no diga mucha cosa para no marear y no, yo creo que el juicio, bueno, es que fíjate si es importante que Kant, yo creo que es el filósofo de la historia por excelencia y por supuesto el creador de la estética moderna, a la crítica de la estética le llamó crítica del juicio. O sea, todo se basa en el juicio. Si no hay juicio, si no hay reconocimiento del valor de una obra, no hay arte, pero así de fácil. Si resulta que las cosas son, como decía Hume, que la belleza está en el espíritu del observador, si eso es verdad, no hay arte. Todo el arte es un engaño absoluto, es una falsedad, porque en realidad están vendiendo como si fuera algo el arte cuando en realidad no es nada, porque depende del espíritu de cada uno. No, Kant dijo, el placer estético, hablaré después del concepto de placer, es una cosa, y el placer sensitivo es otra. Cosa que puede parecer muy elemental, pero que no es nada fácil, y la gente, la mayoría, no lo entiende así. El placer estético es el placer que tienes cuando ves un cuadro, cuando ves una escultura, cuando escuchas una sinfonía o cuando ves un edificio. Y el placer sensitivo es el que tienes cuando tomas un buen bocadillo de jamón o una pizza bien hecha o tomas un gin tonic. O sea, ¿cuál es la diferencia esencial? Porque que son de naturaleza diferente, hombre, cualquiera diría, hombre, es evidente. No, pero explíqueme por qué son diferentes. ¿Por qué son esencialmente diferentes? Ahí ya no te lo sabrían explicar. Pues mire, el placer sensitivo, el del gin tonic, lo percibes por la lengua y cuando te separas el vaso dejas de percibirlo. Por tanto, cuanto más rato estás bebiendo, y de ahí vienen las borracheras, no hay otro motivo. Porque cuando paras se acabó. El bocadillo de jamón, cuando paras, miras y dices, ya no queda. Porque se ha parado. Y esto ocurre porque el placer se detecta y se disfruta en el mismo órgano que lo detecta, en este caso la lengua. Pero ¿alguien se imagina que puede ir a un concierto de un trío de Brahms y cuando acaba, si realmente entiende de música y es sensible a la música, se le ocurre decir, ahora yo lo oiría otra vez? Nunca lo he oído decir a nadie, y yo soy muy aficionado a la música, que dijera una barbaridad así. Al revés, lo que tiene ganas es de sedimentar aquello que ha oído y acabar de estructurarlo, porque claro, él no ha oído una musiquilla que va sonando, no, él ha oído una manera de estructurar unas partes
de unos movimientos. Claro. Luego, el placer estético no se queda en el oído. Porque se queda en el oído diría, yo quiero oírlo más. No, no se queda en el oído. Se produce en interacción del oído con el entendimiento. Amigo, ahí interviene otro factor. Y entonces, esto es lo que han llamado placer y que yo preferiría, y creo que sería más claro llamarle satisfacción. Puesto que si no, al decir placer estético también a eso, al reconocimiento del valor, puede dar la impresión de que el reconocimiento del valor causa un placer parecido al de comer una paella. Y no es verdad. Lo que produce es otra satisfacción por el hecho de haber reconocido unos valores que ha puesto en la obra alguien que no eras tú y que, en cambio, sin haber conocido a este señor, ni ser del mismo país y vivir a 12.000 kilómetros de distancia, dices, caray, ¿cómo es posible que a mí esta cosa que hizo este hombre me gusta, pero que además me gusta porque sí, porque está bien? ¿Te das cuenta? Esa era la cuestión del juicio. Que creo que no hay que saber mucho más, pero que esto tiene que tener claro. En realidad, lo que te decía antes, los cafés han sido una manera de aproximar la teoría a los amigos. Cuando digo amigos, lectores, seguidores, amigos, etcétera. Todos los que tenemos ahí detrás, Amigos todos sí. los que estáis ahí detrás. Sí, y aprovechando este tema del juicio, hay una pregunta que me ha surgido mientras hablabas, ¿no? Quizá una diferenciación, no sé, que puedas tú comentar entre, claro, juicio, crítica y criterio. Quiere decir, son cosas que están rodando, ¿no? Cercanas, pero no son lo mismo. Pero sin criterio tampoco podemos salir a la calle a hacer nada ni a proyectar, ¿no? El criterio es aquello que te permite hacer el juicio. Y al haber hecho el juicio es lo que te permite escribir la crítica. O sea, se relacionan así. Sin criterio no hay juicio, sin juicio no hay crítica. Es decir, sí, el criterio, que es lo que en arquitectura o en pintura diríamos la mirada, y siguiendo a Kant, Kant dice, cuando tú ves algo, no llega del objeto a ti, sino que tú sobre el objeto proyectas, como si dijéramos, una manera de pescarlo, con lo cual alteras la esencia de lo pescado, porque tú estás reconociendo determinados valores que tú has aprendido que están bien. Es decir, el criterio, en realidad, sería la mirada, que es completamente diferente de la visión. Yo el otro día hablaba en un curso online con un amigo brasileño y le decía, es una pena que no... Sí que tienen. Yo estoy seguro que mirada existe en portugués, pero no se usa. Y se usa olhar, que olhar es la ojeada nuestra. Y la ojeada nuestra es una visión global, una visión del artista, una visión lejana, pero no es una visión apartada, ¿no? que penetra, ¿no? Y estuvimos hablando y al final llegamos a la conclusión de que mirar sí que existe, pero por lo que sea no es una palabra que se utilice. Yo creo que es importante, porque una cosa es ver y otra cosa es mirar. Y si no hay mirada, tú ves un edificio, y si no hay mirada es muy posible que te quedes en la superficie, que te quedes en cosas que son irrelevantes. Si hay mirada, a lo mejor pasarás por alto otras que se dará cuenta tu amigo, pero tú te darás cuenta que es lo fundamental de ese edificio. Claro, es que al final saber diferenciar las cosas y saber asignarle a cada palabra o cada concepto su justa definición, voy a decirlo así, pues es elemental, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a hablar. Y hay otro... Perdona, dime. No, que la gente de mi generación, que hemos sido profesores y que hemos querido realmente aclarar las cosas y no continuar con las mentiras, hemos tenido que hacer un esfuerzo grandísimo. Esto en condiciones normales no hay que hacerlo. No hay que hacerlo porque es todo más obvio, ¿sabes? Pero ahora tienes que ir casi contra el lugar común, y esto es fatal. Esto es fatal. Pero yo desde aquí y estoy convencida de que todos y todas los que nos están escuchando detrás os agradecemos muchísimo, en especial, en concreto hoy a ti, que esa generosidad tuya, y que sí que la tienes, que ya te lo puedo asegurar yo, de explicarnos todo esto y de querer aclarar también para ayudar, porque en definitiva esto vale para las generaciones futuras que vienen, ¿no? Que para eso están. Yo espero que sí, que estos 2 libros que habéis publicado, que se vayáis haciendo muchas publicaciones. Ya me lo explicaréis. Hombre, eso seguro. Elio, otro tema también que comentas también dentro del libro es el tema del tipo arquitectónico, ¿no? El tipo arquitectónico
el arquetipo formal. Bueno, esta diferenciación son dos modos de decir lo mismo o ¿qué los diferencia? ¿El tipo arquitectónico con el arquetipo? Sí, esto del tipo viene de hace 40 años, de cuando la tendencia, el movimiento arquitectónico en Italia que encabezaba Aldo Rossi y seguía muy de cerca Giorgio Grassi, que hacían un planteamiento como neo-ilustrado de la arquitectura racionalista basada en la continuidad entre la forma de la ciudad y el tipo, que estaba muy bien todo aquello. Como explicación de lo que había pasado, era más difícil sacar partido para hacer cosas nuevas. Pero eso puso de moda al tipo, como si eso fuera una plusvalía de la arquitectura. Cuando decir el tipo de unos edificios, pues es como decir el tipo de unas americanas. No es más que hay americanas del tipo Sariana, hay americanas o prendas de arriba del tipo cazadora y hay chaquetas. Y bueno, pues no sé, en Barcelona, por ejemplo, que hay el ensanche ese tan grande y tan regular, pues resulta que esto, con una profundidad de 29 metros, o 25 a 29, pues eso provocó que aparecieran unos tipos, pero no porque nadie impusiera o porque... No, porque aparecieron unos tipos de casas, dicho así en lenguaje vulgar, que al final permitieron decir, pues el tipo de casa del ensanche... O sea que el tipo en realidad es un concepto referencial que sirve para referirse a cosas que se parecen entre sí. No es más que eso, ¿eh? O sea, que los que se piensan que hablando de tipo quedan muy bien, yo creo que no quedan ni bien ni mal, quedan como personas sensatas si lo aplican bien, y si lo aplican mal quedan fatal, pero nada más. Otra cosa es el arquetipo. Y eso ya es una cosa de cosecha propia. No que haya inventado el término, sino como lo utilizo yo. Claro, como estamos en una situación, yo siempre me quejo de lo mismo, que donde no hay convenciones, donde no hay nada establecido, como ha estado en toda la historia de la arquitectura, desde los egipcios hasta el siglo XIX, pues cada uno se tiene que buscar su vida. Porque, sí, no puede apoyarse en nada. Tú imagínate que estuviéramos como estaban hace 100 y unos poco más de años, no, como 200 y un poco más de años, cuando Durán escribe Précis de leçons sur l'architecture. O sea, compendio de lecciones sobre arquitectura, en 1803 me parece, o sea, 220 años, en el que te pone las formas de organización de los edificios, como de diferentes estructuras formales van generando palacios, museos, tal, incluso te dice cómo hacer un museo. Claro, ¿por qué? Porque él parte de una situación, no es absolutamente establecida, pero es mayoritaria. Es la arquitectura que hacen todos, excepto los que quieren pasar como extravagantes, que hacen otra cosa, ¿no? Pero bueno, como no estamos en esa situación, entonces, ¿quién se va a atrever a decir cómo se proyecta? Yo, en ese aspecto, soy muy claro. ¿Cómo proyecto yo? En la medida que os interese lo que yo hago, perfecto. Ahí entro con lo del arquetipo. Si resulta que el valor de la obra de arte está en ver un caso particular desde una perspectiva universal, y eso pocos que conozcan un poco de teoría del arte lo discutirán, puesto que es así, puesto que en realidad cuando hablaban de concepto estaban hablando de eso, solo que lo utilizaban mal. No utilizaban el concepto como la idea primera, más abstracta y más universal, sino que estaban el concepto como la ocurrencia que me ha venido a la mente ahora para hacer no sé qué. Pero bueno, si esto es así, que un valor absoluto de la obra que yo hago y lo que va a permitir que la reconozca otro de una cultura incluso diferente, que solamente comparte conmigo la especie humana, tendré que recurrir a aquellos valores máximamente universales, es decir, universales del todo, que nunca llegaremos, pero los más próximos a la universalidad, para, si no garantizar, por lo menos esperar que esa persona o esas personas que van a presenciar esto en realidad o en una foto o en una película, reconozcan de verdad, como hemos visto en el juicio, los valores que tiene esto y disfruten, y si no disfruten, tengan la satisfacción, como a mí me gustaría más. Bien, entonces, ¿de qué manera se me ocurriría a mí hacer esto? Pues muy fácil, recurriendo a arquetipos formales que no tienen nada que ver con los tipos arquitectónicos, es decir, estructuras formales básicas que tengan concomitancia con la arquitectura, porque una estructura formal básica puede ser una rama que la ves en un olivo, pero eso no hay manera de utilizarlo, a no ser que uno sea tan desorientado que a estas alturas todavía sea organicista, pero eso ya descarriado siempre han habido.
Entonces, entonces, si tú eres capaz de identificar estructuras básicas muy importantes, si es posible, universales de la forma, no te costará nada ponerles el uso. A mí hablar de programa me horroriza. De ponerles el uso encima, siempre que coincidas con las condiciones de la estructura básica de ese arquetipo con las condiciones del uso. Puesto que si el uso, por ejemplo, es ternario, tiene tres grandes elementos en los cuales puedes dividir perfectamente la actividad, pues no se te ocurra coger un arquetipo binario porque ahí te va a pescar uno en medio. O sea, pero eso ya lo da el sentido común y un poco de sentido de la forma. O sea que yo te agradezco la pregunta porque esto del arquetipo en el curso online, en otro curso que he dado después en Ecuador, ahora hace un mes, es lo que a la gente lo deja más descolocado. Porque lo de tipo sí. Lo de tipo lo manejan muy bien, porque como ya saben que no sirve para nada, es una cosa que se dice. Sí, no, pero lo del arquetipo piensan, es que esto a lo mejor va en serio. ¿Te das cuenta? Y si va en serio, no vamos a decir una tontería. Y entonces, yo a los que tengan ese problema les diría, olvídense, no pasa nada, pueden hacer arquitectura buenísima sin necesidad de lo del arquetipo. Piensen sobre todo, eso sí, que lo que hagan, si quieren que otro lo reconozca como valioso, a ver si consiguen tratar de que sea universal para que él lo pueda reconocer. Eso sí, si lo pueden hacer de otra manera, mejor. Yo la universalidad como... La universalidad como objetivo, ¿no, Elio? Sí, la universalidad como objetivo. Que es lo difícil. ¿Por qué nos gusta tanto Mies van der Rohe? Porque, hombre, Mies van der Rohe cuando estaba proyectando el edificio, no el más alto, el segundo del Federal Center, allí dentro iba un Palacio de Justicia. Y el Palacio de Justicia tenía espacios de doble altura, claro. Entonces él en algún momento pensó, pero no estaré haciendo aquí el encubridor, metiendo dentro de un edificio de oficinas unos palacios de justicia, cuando yo a lo mejor podría en la fachada, pues de momento, pues saltar un trozo de forjado y que se viera. Y Mies van der Rohe, que era muy listo, digo, ¿sabes qué te digo? Que lo dejo así. O sea, que no quito forjado y lo dejo así. Ponte el casco, Elio. Sí, se me ha caído. Ponte el casco, que si no se te oye muy lejos. Ya lo tengo, sí. Sí, es que esto se me cae, no sé. Bueno, pues me horrorizo cada vez que voy al Federal Center, me horroriza pensar que Mies van der Rohe hubiera caído en aquella cosa didáctica de decir, no, como aquí hay unos espacios de doble altura, aquí vamos a poner una alteración y ese bloque, en vez de ser lo que es un fuste impecable, va a ser una cosa. El tío optó por la universalidad. Pues si Mies lo hizo, ¿cómo no lo van a hacer ustedes? Pues ahí queda dicho. Aprovecho, estamos en los últimos 10 minutos. Lo digo para que todos y todas los que queráis trasladarle preguntas a Elio Piñón, es vuestro momento. Tenéis ahí abajo la cajita de comentarios y ahí al lado las preguntas por si queréis las traslado. De momento, Elio, yo te voy a seguir haciendo alguna pregunta más, que es este capítulo en el que hablas de sobre el proyectar no es innato. A mí esto me gusta porque parece que nos tiene que venir como una especie de inspiración divina, ¿no? Cuéntanos un poco este tema, el proyectar no es innato. Sí, esto se relaciona con aquello que decía que no considero al arquitecto un artista, incluso a los que yo considero artistas, o sea, por disciplina intelectual y por claridad. Vamos a ver, esta cosa del arquitecto artista ha sido lo que ha permitido a los profesores de proyectos, digamos, de mi generación, y por tanto compañeros míos, pues poner un tema, pues vamos a hacer un hotelito pequeño de 3 plantas, y un solarcito, y ustedes irán haciendo. Oiga, pero es que nosotros no hemos hecho nunca esto. No, pero ya verán, ustedes irán haciendo. Y además hay un profesor ayudante que les irá... ¿Eso qué presupone? Presupone que este chaval ya viene sabiendo proyectar. Eso es una falta de consideración para el proyecto. El proyecto, si usted sabe, enséñale cómo se proyecta. Si usted no sabe, usted le pide a la baja al director y que busquen otro. El asunto es ese. Y saber proyectar no quiere decir enseñarle un procedimiento, un método preciso para proyectar. Pero sí que quiere decir, a lo mejor, enseñarle a mirar la arquitectura y hacérsela copiar, como yo he hecho 1000 veces,
o darle un edificio casi acabado y decirle, ponga usted la escalera aquí, de manera que él vea todo el planteamiento y tenga que tomar una decisión para darse cuenta de que proyectar se aprende. Efectivamente que se aprende. Como a tocar el piano. ¿Alguien piensa que a tocar el piano no se aprende? Que los grandes genios del piano, cuando llegaron al profesor, les dijo, tóqueme una sonatita de Beethoven, de las primeras, de las más sencillas. Y aquel chaval ya tocó. Hombre, es que nosotros somos tan ridículos los arquitectos que somos capaces, claro, decir una cosa así como esa, que a mí me da vergüenza decirlo. Y la gente me dice, coño, como el coser a máquina tampoco es innato, claro. No hay nada que sea innato, excepto las funciones fundamentales de la persona. Pero bueno, pues esto yo tenía que decirlo para decir lo contrario, para decir, si ya que se aprende a proyectar, traten de enseñar o de ayudar a que aprenda el personaje, porque probablemente ayudar a proyectar eso es más difícil, pero ayudar a que aprenda eso es más fácil. Y en ese aspecto, pues, por ejemplo, podrían decir, mire usted arquitectura de calidad, pero de calidad de verdad, no arquitectura de medio pelo, que es la que mira la mayoría. Arquitectura de calidad que decir de la mejor. Porque si usted no mira arquitectura de calidad, usted lo que hace va a ser todavía peor que la que mira. Y si la que mire ya es de medio pelo, la que usted va a hacer va a ser de un cuarto de pelo. Y esto va a ser un drama ya, o sea. Elio, en este sentido de proyectar, ¿no? y trabajar sobre ello, entrenar, ¿no? De alguna manera entrenar y poder hacerlo mejor. Hablas también de proyectos didácticos, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? Sí, esto exactamente es lo que hice a partir de hace 24 o 25 años, que cuando digo aquello, que dejé la profesión para dedicarme a la arquitectura. Dedicarme a la arquitectura no quería dedicarme a escribir ni dedicarme a leer. De hecho, a partir de entonces he escrito y he leído mucho menos. Lo que he hecho es que he proyectado mucho más. He proyectado todo el día. Y cuando digo proyectar, digo proyectar. No digo escuchar al teléfono y asistir a reuniones, a discutir con constructores. No, eso no, nada. O sea, proyectar quiere decir tomar decisiones personalmente que quedan plasmadas inmediatamente en el modelo tridimensional. Y eso, varias horas diarias durante 20 años, eso da mucho de sí. En ese aspecto, esos proyectos había que llamarlos de alguna manera. Llamarles proyectos sin más no me parecía honesto, puesto que no son proyectos, por mucho que mucha gente me dice, me preguntan su situación para ir a visitarlos. Digo, no, esos son renders, eso no existe, no existe. Bueno, pues entonces, pero son, ¿para qué están ahí? Están por si pueden servir para alguien. Y en realidad mucha gente me sigue agradeciéndome, diciéndome, no sabe usted lo bien que me ha ido concretamente ese proyecto para una cosa. Ahí entendí yo no sé qué. Pues por eso le llamo proyectos didácticos, porque esa manera me excusa de desarrollarlos pues en 3 meses, como haría falta hacer si fuera un proyecto de verdad, o más, ¿no? Y con un equipo de colaboradores, y así me lo puedo hacer personalmente yo todo, desde el SketchUp principal primero que hago, hasta el último corrección del render en Photoshop. O sea, todo el proceso, y en ese aspecto son proyectos didácticos. Y eso es a lo que pienso yo dedicarme a partir de ahora, tanto a revisarlos y rehacerlos, como a mostrarlos, y mostrar no el edificio, sino el proyecto, cómo he llegado a eso en los cursos online que estoy preparando ya para la primavera. Elio, te voy a trasladar un par de preguntas que nos están dejando. Nos pregunta Mariane Arqui. Nos pregunta, ¿la función sigue a la forma? Bueno, no, te lo preguntan a ti. ¿La función sigue a la forma? Sí, no, de ninguna manera. No, eso es una tontería que dijo un arquitecto americano, pero como era fácil de decir y tenía 3 Fs, form follows function, hizo gracia. Y la gente se lo quedó. No, la función que sigue la forma es la del bricoler, es la del nada, la del albañil de tu padre. Pero no, la función encaja perfectamente en la forma, eso es otra historia. Pero para encajar bien no tiene que seguirla. Porque si la función sigue la forma, seguro que al final no se realiza bien. Es que la propia concepto de función, como la noción de programa, me molestan por eso. ¿Qué quiere decir función? Uno está comiendo, está como si fuera una máquina. No, hombre, por favor, usted hable del uso de la comida, o de cómo se usa una casa, ¿no? Cómo se funciona. En una casa no funciona la gente. La gente usa, vive. Por tanto, la palabra función es horrible. Y además viene
viene ya de la famosa definición de arquitectura moderna como funcionalismo. Otra pregunta que nos trasladan varios, pero solamente me he quedado con el nombre de Gonzalo UZS, perdón por los nombres que digo, Sí, pero es claro. que son, de verdad no los puedo pronunciar. Nos pide que expliques la dupla o la relación o la duplicidad entre la consistencia formal y el sentido estético, Sí, que lo hemos sí, hablado hace un ratito, pero sí, bueno, sí. por resumir estos. Sí, la consistencia formal es aquello que hace que un objeto arquitectónico, un edificio o un plan de urbanismo tenga todos sus elementos vinculados de tal manera que si tú cambias uno o dos de posición, desajustar el sistema. O sea, que la consistencia es algo muy parecido a lo que ocurre cuando haces una mayonesa. Si consigues consistencia, todos los elementos que pones están trabados. Si cada uno se te va por un lado, pues no es consistencia, se te ha deshecho. Y el sentido es otra cosa. El sentido es algo que necesariamente una obra de arte tiene que tener. Una obra de arte no aparece en una selva virgen sin nadie y de momento aparece allá, sino aparece en una sociedad con unos hábitos, con unos gustos, con unas... Y ese nuevo objeto metido en el medio de ese contexto histórico, inmediatamente, quiera o no, adquiere un sentido que le atribuye la gente que lo percibe. Ese sentido se puede prever. Por tanto, poniendo un ejemplo muy banal y muy genérico, pero no es lo mismo hacer chalets de 2.500 metros cuadrados en cuanto a sentido histórico, cultural, no estético en este caso, que hacer un chalet de 120 por considerar que es una cuestión pues que la gente va a entenderlo más o que está más próxima al sentir. Quiero decir esto. Un ejemplo al revés. Si yo hiciera una serie de trazos impecablemente consistentes desde el punto de vista formal en un papel, pero que no supiéramos lo que son, esto tendría consistencia formal, seguro. Sí, yo te hago unos dibujos y todo esto está trabado, si tú desmontas uno, se desmonta. En cambio, eso no tiene ningún sentido. Nadie le atribuiría nada, lo vería como un objeto extraño. Por tanto, no olvidemos que lo que proyectamos y construimos lo ha de usar gente. Y por tanto, esta gente lo llenará de sentido. Por tanto, cuanto más podamos, no controlar, pero prever este sentido, mejor. Yo creo que esto es lo que les ayudará. Yo siempre hablo de consistencia y sentido para evitar estas extravagancias que a veces ves edificios que son puros ejercicios sintácticos. Dices, pero este tipo, ¿qué está haciendo? Es que esto yo no sé ni cómo mirarlo ni cómo atribuirlo, porque no entra ni siquiera en contacto con aquello que a mí me está interesando. Ese es el aspecto del sentido que muchas veces puede ayudar a trabajar en un sentido o también puede prever no trabajar en el otro. Es así de sencillo. Elio, entramos en los últimos minutos ya, pero voy a trasladarte una última pregunta que nos hace Antundis. Dice, ¿nos puede dar algún criterio general para el proyecto del espacio urbano? Pues que miren la cantidad de espacios urbanos que he proyectado estos últimos 20 años, que seguramente... no, es verdad. ¿Por qué he podido proyectar tantos? Porque no me los encarga nadie. Yo he proyectado cantidad de espacios de 6, de 7, de 10 hectáreas, que eso en la vida me lo hubiera encargado, por muy famoso que hubiera sido, nadie, porque además en la ciudad en este momento no se hace con intervenciones de ese tamaño y que a mí las he podido hacer porque creo que sé hacerlas y porque creo que doy pautas. Mira, el espacio urbano, le digo a se hace mirando buenos ejemplos, como la arquitectura. No se hace con criterios ni leyendo libros ni nada. Tú miras... y antes que mí, hablas de los que yo me he apoyado. Por ejemplo, Van der Broek y Bacema, por ejemplo, Mies van der Rohe, por ejemplo, Hilbersheimer, etcétera. O sea, y si me miras a mí, has visto todos ellos, porque eso ya los he mirado yo. Pero si tú quieres ir más atrás, yo te diría, empieza con los proyectos de los últimos 40 de Van der Broek y Bacema. Y verás cómo vas bien. Y después... Elio, sigue. Y cuando vienen el Quinten, ahí los dejas y buscas otros, porque también varían.
Pues mira, es que siguen llegando mensajes y Sí, preguntas. claro. Vamos a hacer una cosa. Podemos, como Elio tiene su propia cuenta de Instagram, podéis buscarle en Elio Piñón y quizá desde ahí él os pueda también responder a estas preguntas que hoy ya no nos va a dar tiempo porque estamos ya totalmente fuera de tiempo y esto nos Sí. lo va No, a cerrar. yo ahora tampoco puedo, ¿eh? O sea, son las 8, yo No, tengo... claro, claro. Pero en fin, pero Nos bueno, tenemos, pero ellos pueden mandarme, en Instagram ellos pueden, de hecho me exacto. mandan a veces cosas cortas que yo pueda Eso es. responder bien. Eso es, pues por favor podéis hacerlo directamente a Elio Piñón, podéis visitar su página web que está en la que tenéis disponible todos sus proyectos, ahí los tenéis, los didácticos están todos. Me pregunta Pablo Reynoso, y así lo respondo para todos, que cómo se puede tener el libro en Argentina. En principio, si lo pedís en cualquier librería, hablo desde Argentina, que sé que hoy nos estáis viendo muchos y muchas desde ahí, pero desde Colombia, desde Venezuela, desde donde queráis, si pedís el libro en librerías, desde allí nosotros lo servimos como distribución internacional, ¿vale? También está disponible en nuestra página web desde donde mandamos a todo el mundo. Y, por supuesto, en librerías en España. Si hay alguien de España, que yo creo que también hay por aquí, en todas las librerías de España también está disponible. Por favor, no dejéis por supuesto, tener el libro y comprarlo, pero también de apoyar a estas maravillosas compañeras de aventuras que son las librerías, ¿verdad, Elio? Que de hecho, Sí, como os decíamos al principio, esos cafés han sido posibles gracias a todo el equipo de la Jordi Café, que no quiero dejar de decirlo porque fue espectacular. Y también Ignasi, que está ahí detrás, que sé que está por ahí. Le mandamos un abrazo. Elio, tenemos que cerrar porque esto se me apaga. Gracias de verdad de corazón por compartir este ratito con nosotros tan maravilloso. Prometemos volver porque seguro que vamos a hacer más proyectos juntos, estoy convencidísima de ello. muy bien. Y te mando un abrazo enorme, así como a todos y a todos los que habéis estado ahí detrás compartiendo este ratito. Pues nada, Elio, muchísimas gracias, te mando un Gracias, abrazo muy María. fuerte. Nos vemos muy Hasta pronto. pronto. Gracias. Gracias, chao. Chao.